Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les grabo este video para que les sirva de explicación o por lo menos que lo puedan mirar junto con la presentación que se llama Aspecto Verbal, que también les voy a subir en esta carpeta donde van a encontrar el video, y también van a encontrar un foro para que ustedes puedan participar, intercambiar. No es un foro calificado, o sea, no va a tener calificación, pero allí pueden probar distintas fundamentaciones sobre el aspecto léxico para ver si lo van entendiendo o no. Aparte, más adelante, dentro de unos días, les voy a subir también un cuestionario sobre, sobre este tema. Bien, entonces, si ustedes van mirando la presentación, eh, les voy a ir diciendo los números. Bueno, la segunda diapositiva después de la portada. Lo primero que aparece allí es una especie de definición sobre el aspecto. El aspecto verbal informa la manera en que surgen, se terminan o se repiten los eventos. Es decir, que a través del aspecto verbal podemos reconocer si esos eventos están siendo mostrados desde el momento de su surgimiento, están siendo mostrados en su repetición, porque es algo allí me muestra que son eventos que se están repitiendo o que están en su finalización. El aspecto, después yo les voy a dar una bibliografía para que profundicen, pero el aspecto es un concepto bastante discutido por los gramáticos. La Real Academia elige ir por el camino del medio, no es que lo desprecie totalmente de lo que es el aspecto en español, que durante años sí se dijo, bueno, en realidad el español no tiene forma de estudiar el aspecto, solamente se reconocía. Ahora les voy a decir en que una mínima parte del aspecto. Bueno, la RAE dice, no, en realidad sí podemos estudiar el aspecto en español, pero hay que considerar algunos elementos más allá del verbo. Y algo que agrega es que no es una categoría deíctica, es decir, no es una categoría que señale o como la del tiempo, ¿no? Que tenga una relación con respecto a otro evento o al momento del habla. Y entonces allí en la RAE también es un ejemplo, no está así tal cual el que aparece en la diapositiva 3, pero es muy similar en esto que dice mi hija lee novelas o mi hija está leyendo novelas. En realidad allí dice, el tiempo es el mismo, los dos verbos que están conjugados están en presente. Sin embargo, allí hay una diferencia en el significado. Lo que nosotros interpretamos no es exactamente lo mismo si digo mi hija lee novelas a mi hija está leyendo novelas. En el segundo se descarta la interpretación de esa repetición que se puede dar en la primera. Mi hija lee novelas como una característica de ella. En cambio, en mi hija está leyendo novelas es en este momento y no es un suceso que de pronto se puede repetir por los años, ¿no? Está mucho más acotado, y eso se logra a través, es una perspectiva del aspecto. Allí lo que cambia no es la información del tiempo que me brinda el verbo, sino que lo que cambia allí es el aspecto. Y en la diapositiva 4 van a ver que hay tres formas distintas de concebir el aspecto. Es decir, nosotros podemos hablar de aspecto morfológico, de aspecto perifrástico, de aspecto léxico. El aspecto morfológico es el que se expresa a través de las desinencias. Ahí está la clásica oposición entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Esa es así ampliamente considerado por todos los gramáticos, que allí sí hay una diferencia de aspecto, donde el pretérito perfecto simple se utiliza más para hacer referencia a los hechos puntuales y el pretérito imperfecto para mostrar los hechos en su duración. Entonces ahí hay como una cuestión de ver el evento de determinada manera, uno de forma más puntual o ya terminado, ¿no? Donde está su fin, y el otro en el transcurso como suceso o como evento repetido. El aspecto perifrástico tiene que ver con las perífrasis verbales aspectuales que vamos a estudiar también. Por ejemplo, una perífrasis clásica aspectual es terminar, por las que se forman con terminar de tal cosa. ¿Ah? Terminé de escribir, terminé de hablar. Esa es una clásica perífrasis aspectual, pero hay varias. Hay algunas perífrasis que son temporales, otras que son modales y otras que son aspectuales. A veces ahí el límite está, pero eso lo vamos a ver después. Lo que nos va a ocupar ahora es el tercer punto, que es el aspecto léxico, que es el que se refiere a las propiedades temporales de los predicados.
Y cuando se habla del aspecto léxico, allí la RAE dice que se puede considerar solamente al verbo o también se puede considerar el aspecto léxico desde el punto de vista composicional. Y vamos a ver qué es cada una de esas cosas. En la diapositiva 5 tienen allí para identificar ejemplos para identificar el aspecto léxico en el verbo. Allí hay una diferencia entre los dos ejemplos que les presento de llegó a la ciudad y vivió en la ciudad, que en realidad lo que se está diciendo, la ciudad es el mismo lugar, lo que cambia, el tiempo de los dos verbos es el mismo, la persona, el número, todo es lo mismo. Lo que allí cambia es el significado del verbo, ¿no? La raíz, ese significado que puedo encontrar en el diccionario. Y es esa información que me da la raíz del verbo que es la que cambia el aspecto léxico. En el primero de los casos, yo no tengo un hecho que me implique una duración en el tiempo. Y en el segundo sí, evidentemente, en vivió en la ciudad tengo que concebirlo como un hecho que dura en el tiempo. Y uno que no tiene duración, porque llegó a la ciudad, implica que no ameritó un desarrollo en el tiempo y vivió en la ciudad, sí. Y eso se logra a través de la raíz del verbo. Así que una de las formas en las que podemos reconocer el aspecto léxico, o dicho de otra forma, el aspecto léxico a veces lo podemos reconocer en la raíz del verbo. Esa es una de las formas. Otra de las formas de reconocer el aspecto léxico, como decía en la diapositiva 4, es desde el punto de vista composicional. Eso quiere decir que se puede identificar en los diferentes elementos de la oración, además del verbo, sobre todo en el grupo verbal que forma el verbo con algún adjunto, puede ser algún circunstancial, puede ser con el objeto directo muchas veces. Y ahí puedo reconocer la diferencia aspectual que puede haber entre los distintos ejemplos. En la diapositiva 6 hay ejemplos también con este verbo, no es exactamente así el verbo, pero ustedes lo pueden ver en la RAE del 2009. Dice el primer ejemplo, Laura escribió la carta de renuncia, y la segunda dice, su madre escribió cartas a todas las oficinas de reclamo. En una tenemos escribió la carta y en la otra escribió cartas. En la primera, cuando dice Laura escribió la carta de renuncia, manifiesta una determinada duración, ¿no? Porque el hecho mismo de escribir allí, el verbo tiene implícito que escribir lleva el transcurso, es decir, dura mientras dura el acto de la carta, además. Porque no es una novela, puedo decir que escribió la carta, no, me lleva determinado tiempo, pero me lleva ese tiempo y se termina. Está fácilmente, terminé, firma y ahí se terminó de escribir la carta. Y por eso allí aparece que tiene duración, pero además es tiene delimitación también. O sea, yo puedo reconocer fácilmente que es un evento delimitado. En la segunda, cuando dice su madre escribió cartas a todas las oficinas de reclamo, por supuesto que tiene duración, pero el hecho no está delimitado, no puedo percibir claramente dónde está el fin, ¿verdad? Porque en realidad se escribió cartas. ¿Qué es lo que hace? Esto ustedes lo pueden profundizar también en la bibliografía. Bueno, acá, por ejemplo, no aparece ningún determinante, aparece el objeto directo en plural y no aparece ningún determinante. Eso hace que se perciba este hecho de escribir y de escribir cartas como con cierta duración en el tiempo, pero además que no sabemos a ciencia cierta cuándo terminó. Si hubiera dicho la madre escribió las cartas o escribió 3 cartas, ahí sí podríamos decir que es como en el primer caso, que es un hecho, es un evento delimitado, pero así como está, escribió cartas a todas las oficinas de reclamo, no reconocemos fácilmente la delimitación. Para que quede claro, se los puse acá en la diapositiva 7, tal vez si a ustedes les resulta más cómodo, pueden leerla antes de empezar con los ejemplos anteriores, que la clasificación de los predicados básicamente se da de acuerdo a estos dos conceptos, el de duración y el de delimitación. La duración se refiere a aquellas situaciones que están sujetas a un desarrollo en el tiempo o que simplemente lo ocupan, ¿no? Duración, desarrollo en el tiempo, yo hago esta señal porque así me permite a mí también visualizarlo, y el rasgo de delimitación permite agrupar a los predicados en función de si las situaciones que designan poseen o no un final o un límite natural o intrínseco. Los dos conceptos están sacados del manual de la nueva gramática de la RAE. O sea, designan si poseen o no un final o un límite natural ahí.
determinados predicados, determinados verbos que en su significado, o como en el caso del ejemplo anterior, escribió la carta, tiene un límite natural. Naturalmente, escribir la carta sé que va a tener el final de cuando termine de escribir la carta. Entonces, ahí se puede ver el concepto de delimitación. Cuando se clasifican los predicados, esto lo tienen tanto en Di Tullio Malcuori como en el manual, como también en la RAE del 2009, se clasifican a través de 3 rasgos: el de dinamismo, el de delimitación y el de duración, y tienen allí en la diapositiva 8 cuáles son los pares de elementos que corresponden a cada rasgo. Cuando hablamos de predicados dinámicos, podemos referirnos a los estados o a los eventos. Los estados van a ser menos dinámicos y los eventos van a ser más dinámicos. La delimitación me permite diferenciar predicados télicos de atélicos, y la duración, predicados que son durativos o puntuales. Entonces, ahora sí, para ver la clasificación de los distintos predicados, la RAE toma 4 predicados distintos: las actividades, las realizaciones, los logros y los estados. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En la diapositiva 9, las actividades son situaciones sujetas a un curso o un desarrollo y por lo tanto tienen duración, pero no necesitan un límite. Es decir, no necesitan estar delimitadas. Por eso las actividades son menos delimitadas y más durativas, utilizando lo que proponen Di Tullio Malcuori, ¿no? Que ustedes pueden ver en ese cuadrito donde están los signos de más y de menos, y pueden ir identificando o colocando allí cada uno de los predicados. Los ejemplos son: llovió bastante o mi primo vende libros en la feria. Ambas actividades son eventos que requieren un desarrollo en el tiempo, pero no están necesariamente limitadas. En llovió bastante podemos decir, bueno, como dice el dicho, ¿no? Siempre que llovió paró, pero no está claramente indicado cuándo ni cuánto debe durar ese proceso de llover. Así como está, en llovió bastante, no lo sabemos. No sé, si dijera llovió 3 días, y ahí entra mucho a que tenemos que tomar en cuenta todo el predicado y lo que está acompañando, podría ser distinto, porque ahí tenemos una delimitación, tenemos un final de ese evento, y ahí cambiaría. Pero así como está el ejemplo, es una actividad, porque tiene un rasgo de duración, pero no tiene delimitación. Y en mi primo vende libros en la feria es lo mismo, ¿verdad? Una acción repetida, por eso lo de durativo en el tiempo, hay un transcurso en el tiempo, y tampoco está delimitado. El siguiente predicado es el de las realizaciones, donde poseen límites. Las realizaciones poseen límites. Acá sí son predicados eventos que están limitados y además tienen duración. Igual que en las actividades, tienen duración, necesitan un transcurso en el tiempo, pero acá poseen límites. Está claro que en algún momento tienen que terminar. Entonces, los ejemplos que elegí son: Ana pinta el dormitorio de color verde y mi amiga leyó una novela de ciencia ficción. Y acá sí entra a trabajar lo del predicado, lo que está acompañando el verbo. En Ana pinta el dormitorio de color verde, lo que delimita la acción, por supuesto que requiere un desarrollo en el tiempo, y por eso son predicados durativos, pero después requieren límites, porque está claramente fija. No es que requieren límites, sino que lo poseen, porque Ana pinta el dormitorio de color verde, en algún momento va a terminar de pintar el dormitorio, ¿no? Tiene 4 paredes y supónganse que el techo también, y ahí se termina de pintar. Sabemos, es como escribir una carta, que en algún momento va a terminar de hacerlo. Distinto hubiera sido el caso, que yo acá no se los puse para no entreverarlos, si dijera Ana pinta cuadros, o incluso Ana pinta dormitorios, porque Ana es pintora de casas, Ana pinta casas. Ahí ya no habría una delimitación, ahí estaríamos refiriéndonos a actividades, porque no estarían delimitados. Sí habría un rasgo de duración, pero no estaría el de delimitación.
Pero acá dice Ana pinta el dormitorio de color verde. Y en la otra es mi amiga leyó una novela de ciencia ficción. Tampoco es mi amiga lee novelas o mi amiga lee muchas novelas, donde podría verse otros rasgos allí. En esto, como está presentado el ejemplo, hay una delimitación y hay duración. Sabemos que va a terminar de leer la novela en algún momento, que es es un evento que duró, pero que tiene un final ya previsto, podemos decirlo. Los logros poseen límites, pero no duración. Entonces tiene una característica de más delimitación, están bien delimitados, sabemos el final está claro, pero no hay no hay un desarrollo en el tiempo. Es decir, están bien puntuales, ¿no? Y los ejemplos son: llegué a la respuesta número 3 y el otro es Carlos perdió las llaves del auto, que este ejemplo incluso creo que es di Tullio Malcuori, que dicen que en realidad no tenemos que entreverarnos lo de logros con lo de productos positivos, porque tenemos como esa idea extralingüística que sí, que nosotros utilizamos un logro como algo positivo, pero cuando hablamos de logros como predicados se refieren a que sean situaciones más delimitadas, menos durativas, y entonces cuando se dice Carlos perdió las llaves del auto, desde ese punto de vista es un logro también. Como predicado, como clasificación de predicado, es un logro. No tiene duración y sí es bien limitado, las perdió en ese momento puntual, son bien puntuales. Y por último, tenemos los estados, que los estados no son dinámicos, no como ninguno de los otros tres anteriores, a los que ustedes van a ver que en el manual y en Di Tullio Malcuori los llama eventos para diferenciarlos de los estados. Los estados son menos dinámicos y menos delimitados, o sea, no tienen un final ya prefijado, natural, y son también menos dinámicos. Dice que se presentan, o que los estados lo que hacen es presentar propiedades de las personas o las cosas, y se distinguen los estados permanentes, que serían las propiedades, de los episódicos, que son los que podemos decir estados transitorios. O sea que podrían haber estados permanentes y estados transitorios, o propiedades y estados episódicos, como ustedes quieran. Y les planteo dos ejemplos. Una es la palabra comunicación, deriva del latín comunicare. Este sería un estado permanente, es una propiedad, se utiliza para las definiciones, por ejemplo. Y un ejemplo de un estado transitorio es el perro está enfermo, porque por ahí dice estar enfermo, es uno de los ejemplos para la consideración de que se trate de un estado. Y en la última diapositiva allí ustedes tienen los capítulos de la gramática del 2009, donde pueden recurrir para leer y para profundizar esto que yo les dije, o que traté de resumirles acá. Espero que les sea claro, que se escuche bien. Bueno, si no me dirán y veo cuando encuentro un huequito para repetirlo si es que algo no se escucha o quedó mal. Lo que no se entienda, por supuesto, en el foro que van a tener sobre este tema, ahí lo pueden consultar, ¿de acuerdo? Bueno, chau, que pasen.